Enfrenta en el peso medio también a Julian Jackson con el calzón blanco, el noqueador de Islas Vírgenes, con el mexicano Eduardo Ayala con el calzón rojo. Julian Jackson fue campeón del mundo del peso medio en versión del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, tenía el título que hemos visto defender a Gerald McClellan, hasta que se enfrentaron estos dos púgiles, dos auténticos noqueadores. Atención, porque cualquier mano en el primer asalto, como hemos visto, puede mandar a un hombre a la lona. Bueno, la esquiva ahí de Julian Jackson. Decíamos que era el campeón del mundo hasta que se enfrentó con Gerald McClellan. McClellan tiene un 93% de victorias conseguidas antes del límite, mientras que Julian Jackson tiene el 91% de victorias conseguidas antes del límite. El señor Jay Nady, el árbitro del combate, que le dice a Eduardo Ayala que no agarre. Así pues, dos terribles pegadores se enfrentarán el próximo 7 de mayo en el casino MGM de Las Vegas. Vuelve a llamarle la atención el señor Jay Nady a Eduardo Ayala. Los abucheos del público ya son dos veces en el primer asalto las que ha tenido que llamarle la atención. Buena la mano ahí ahora de Julian Jackson arriba. Es un púgil con una durísima pegada. No se achica ni muchísimo menos el púgil mexicano. Un púgil que ha sufrido 4 derrotas y que tiene 15 victorias como profesional, mientras que su rival Julian Jackson, el púgil con el calzón blanco, tiene 2 derrotas y tiene 48 victorias, de ellas 44 por KO. Un 91% de victorias antes del límite. Ha llegado bien ahora a la derecha de Julian Jackson. Hasta la sien de Eduardo Ayala. Sacando bien recta a la izquierda Jackson. Arriba. Golpeando con potencia. Este combate se celebró también el día 4 de marzo de este año en el casino MGM de Las Vegas. En la misma velada que el combate que hemos visto anteriormente. Y como decimos, Julian Jackson tendrá la revancha ante Gerald McClellan en la velada que Canal Plus transmitirá en directo el día 7 de mayo. Atención, el señor Jay Nady le vuelve a llamar la atención y ahora le quita un punto. Le ha quitado un punto a Eduardo Ayala. Los abucheos son claros. La verdad es que le había advertido ya 2 veces a Eduardo Ayala. Le había dicho que no agarrara por 2 veces y ahora le ha quitado un punto. Sonó la campana, terminó el primer asalto entre Julian Jackson y Eduardo Ayala. Entramos en el segundo asalto. Combate pactado a 10, no tiene en juego ningún título. Qué buena mano ha metido ahora Julian Jackson. Según entraba en la distancia, Eduardo Ayala sacó bien la derecha, ese crochet durísimo. Julian Jackson. Perfectos los directos de izquierda de Julian Jackson, poderosísimos, abriendo siempre el camino de la derecha. Viene nuevamente el señor Jay Nady. Parece que ha decidido tener mucho protagonismo en este combate. Gerald McClellan, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el hombre que arrebató a Julian Jackson el título del mundo y al que le hemos visto realizar su segunda defensa. Es poderosísimo. Ha declarado precisamente después del combate que le hemos visto contra Gilbert Baptiste que está preparado para enfrentarse a Julian Jackson, a James Toney, a Roy Jones y a todos los que hagan falta. Se siente poderoso. La verdad es que es un hombre con una potencia de pegada impresionante. Tiene 26 años. Bueno, y a pesar del break del señor Jay Nady, seguía el intercambio de golpes, sobre todo por parte de Eduardo Ayala. Ha encajado ahora esa derecha nuevamente de Julian Jackson. Sacó la izquierda de Eduardo Ayala.
la derecha atacando Julian Jackson. Tiene que meterse más en la corta distancia Eduardo Ayala, porque si no, ahí en esa media larga distancia lo va a pasar mal. Ahí son poderosísimas las manos de Julian Jackson. Y desde luego puede pasar un malísimo trago. Julian Jackson, que debutó como profesional el día 2 de febrero de 1981, venciendo a los puntos en 4 asaltos a Inocencio Carmona. Larga carrera como profesional este púgil. Disputaría el título del mundo del peso super welter, el primer título que disputaba en su carrera, nada más y nada menos que ante Mike McCallan, al que veíamos precisamente en el programa que hemos emitido esta tarde, a las 6 menos 20 de la tarde. Le veíamos reaparecer y vencer de forma clara nada más y nada menos que a Randall Jonker, en un combate que debería haber sido por el título del mundo del peso semipesado. Pues como decimos, Mike McCallan el día 23 de agosto de 1986 vencía por KO en el segundo asalto a Julian Jackson. Esa era la primera de las derrotas que anotaba en su trayectoria como profesional Julian Jackson. Estamos en el tercer asalto. Buen cambio de golpes en el comienzo del tercer asalto, sacando buenos ganchos Julian Jackson. Desde luego Eduardo Ayala, a pesar de no contar ni muchísimo menos con la potencia de pegada que tiene Julian Jackson, sí está aguantando bien el castigo. Y desde luego está de momento intentando responder a Julian Jackson, por lo menos aguantar estos primeros asaltos, que son en los que Julian Jackson es realmente peligroso. En los 3-4 primeros asaltos es donde Julian Jackson obtiene prácticamente todas sus victorias por KO. Ahí es donde es un auténtico killer. Decíamos que Julian Jackson intentaba por segunda vez la conquista de un título del mundo. Sería el 21 de noviembre de 1987, enfrentándose a Inchulbaek por el título del mundo del peso super welter en versión de la Asociación Mundial de Boxeo, título que conquistaba al vencer Julian Jackson a Inchulbaek por KO técnico en el tercer asalto. Iría defendiendo ese título ante hombres como Buster Drayton, como Francisco de Jesús, y lo defendería ante otro gran conocido de los aficionados al boxeo, ante Terry Norris, al que venció por KO técnico en el segundo asalto. Eso fue el día 30 de julio de 1989. Dejaría ese título del peso super welter Julian Jackson para atacar el del peso medio, título que conquistaba el día 24 de noviembre de 1990 en Benalmádena, en España, al vencer a Errol Graham por KO en el cuarto asalto. Título que fue defendiendo con éxito ante Dennis Milton, al que venció por KO en el primer asalto, ante Ismael Negrón, al que también venció por KO en el primer asalto, ante Ron Collins, al que venció por KO en el quinto, ante Thomas Tate, al que venció a los puntos, y finalmente llegaría Gerald McClellan el día 8 de mayo del año pasado, de 1993, con el que perdería por KO en el quinto asalto Julian Jackson. Ahora tiene la oportunidad de reconquistar ese título enfrentándose el próximo día 7 de mayo en Las Vegas a Gerald McClellan, el campeón, en el combate, en uno de los combates de revancha, de los 4 combates de revancha que veremos en esa extraordinaria velada. Entramos en el cuarto asalto. Una extraordinaria velada, por cierto, que como decimos, Canal Plus retransmitirá en directo
y que constará de 4 títulos del mundo. Los 4 combates serán revanchas. En el peso superpluma, Azuma Nelson defenderá su título ante James Leija, con el que hizo un polémico combate nulo el pasado 10 de septiembre en San Antonio, Texas. En el peso super welter, Terry Norris intentará reconquistar su título del mundo, también en versión del Consejo, ante Simon Brown, que le derrotó el pasado mes de diciembre en un espectacular KO. En el peso medio, este hombre que vemos con el calzón blanco, Julian Jackson, intentará reconquistar su título del mundo, también en versión del Consejo, enfrentándose al hombre que se lo quitó, a Gerald McClellan, al que acabamos de ver boxear. Este combate puede ser espectacular. Desde luego puede tardar en acabar el combate entre Gerald McClellan y Julian Jackson el tiempo que tarde en llegar el primer golpe. Cuando dos púgiles tienen la pegada que tienen estos dos boxeadores, Gerald McClellan y Julian Jackson, el primer golpe puede ser también el último. Atención, porque ahí se queja Eduardo Ayala de que le ha dado un golpe en la nuca. Ha habido unos segundos de duda. Deportivamente Julian Jackson ha dudado. La verdad es que no sabía qué hacer, si irse tras Eduardo Ayala, porque el señor Jay Nady no ha visto nada, no ha considerado que hubiera ningún golpe antirreglamentario y no ha mandado que parar el combate, pero como estaba de espaldas Eduardo Ayala, Julian Jackson no sabía qué hacer, si golpearle o no. Y la verdad es que cuando ha decretado el break el señor Jay Nady ahora, una vez que había decretado el break, Eduardo Ayala ha soltado la mano a la izquierda y ahí le ha mirado con gesto poco amistoso. Ha resoplado el señor Jay Nady como diciendo: me lo estás haciendo pasar mal. Y efectivamente el mismo gesto, cuando ya les estaba separando el señor Jay Nady, se le ha vuelto a ir la mano a Eduardo Ayala y le vuelve a quitar un punto el señor Jay Nady a Eduardo Ayala, que ahora se quejaba de que él le había dado un golpe en la nuca, de que Jackson le había dado un golpe en la nuca, y sin embargo el señor Jay Nady no había dicho absolutamente nada. Pero en fin, terminamos de comentarles lo referente a la velada del próximo 7 de mayo. El combate de fondo, el cuarto título del mundo, la cuarta revancha, será en el peso superligero, y Julio César Chávez, en aspirante y sin título del mundo, tendrá la oportunidad de reconquistar ese título, enfrentándose al hombre que le venció el pasado 29 de enero. Combate histórico que tuvimos ocasión de ver a través de Canal Plus en directo. Frankie Randall mandó con un directo de derecha a la lona en el 10º asalto a Julio César Chávez y le ganó claramente a los puntos al guerrero mexicano. Combate histórico, como decimos, que ya ha quedado marcado en rojo en los anuarios del boxeo, y combate histórico por tanto el que viviremos también el próximo día 7 de mayo, porque podrá ser el principio del fin ya de Julio César Chávez si no consigue ganar a Frankie Randall, o podrá ser la prórroga, el tiempo de descuento que obtendrá Julio César Chávez si consigue reconquistar y además convencer a todos los aficionados, y sobre todo convencerse a sí mismo, si es que se ha preparado en condiciones, cosa que desde luego no venía haciendo en los últimos tiempos. Ya veremos a ver si se ha tomado en serio ese combate y si es capaz de reconquistar ese título del mundo. Velada pues que les aconsejamos no se pierdan, porque dentro de muchos años ya se seguirá hablando de ella como una de las grandes veladas del boxeo, probablemente una de las mejores veladas de boxeo de los años 90. Antes de esa velada les advertimos que justamente el día antes, 24 horas antes, les ofreceremos también en directo, pero desde Atlantic City, otra
no menos histórica y no menos excepcional velada de boxeo. Tendrá como combate de fondo el título del mundo del peso pesado en versión del Consejo Mundial de Boxeo. El británico Lennox Lewis defenderá su título del mundo ante Phil Jackson. Último escalón de Lennox Lewis para enfrentarse en el combate de la unificación el próximo mes de noviembre, probablemente ante Evander Holyfield. Y como decimos, unificar las coronas para que haya un solo campeón en todas las categorías. Antes también Evander Holyfield tendrá que salvar su último escalón venciendo el día 22 de este mes, la madrugada del 22 al 23 de este mes de abril, vencer en un combate, pensamos que apasionante, a Michael Moorer. Combate que por supuesto también les ofreceremos en directo desde Las Vegas. Evander Holyfield, que como han podido escuchar en las noticias, ya ha decidido exactamente cuál va a ser su futuro. Quiere retirarse en 1997 fundamentalmente por 3 motivos. Para entrar en la leyenda, ya ha entrado junto a Muhammad Ali y Floyd Patterson como el hombre que reconquistó el título del mundo ante el hombre que a él se lo había arrebatado. Y esto lo hizo el pasado 6 de noviembre en Las Vegas al vencer a Riddick Bowe. Ahora quiere primero enfrentarse en noviembre de este año a Lennox Lewis y entrar en la historia con Mike Tyson al unificar nuevamente todos los títulos del mundo de los pesos pesados. El próximo año, 1995, se enfrentaría, en caso de salir victorioso, lógicamente, a Riddick Bowe, entrando también en la historia, porque se completaría así la trilogía de combates, una trilogía realmente espectacular, teniendo en cuenta los 2 que ya hemos vivido, una trilogía espectacular. Bueno, y nuevamente el señor Jay Nady, que le quita otro punto a Eduardo Ayala porque se empeña en seguir tirando golpes una vez que el señor Jay Nady decreta el break y está separando a los 2 boxeadores. Decíamos que Evander Holyfield en 1995 se enfrentaría a Riddick Bowe, completando una trilogía de combates con este boxeador, y en caso de salir victorioso, cómo no, para entonces ya con toda seguridad estaría en libertad Mike Tyson. Pues para entonces se enfrentaría a Mike Tyson en el combate que realmente haría las delicias de todos los aficionados, combate que se tuvo que suspender, recordarán todos ustedes, el 8 de noviembre de 1991 por el juicio que se tuvo que celebrar contra Mike Tyson, juicio que finalmente dio con el excampeón del mundo de los pesados en la penitenciaría del estado de Indiana, donde cumple condena de 6 años. Y esperemos a ver cuando considera la justicia americana que ha pagado su deuda con la sociedad. Puede que este mismo año ya se encuentre Mike Tyson en libertad. En fin, eso depende de los abogados y de los jueces, ya veremos. De cualquier manera, el panorama es apasionante. Julian Jackson empieza a tener serios problemas con este púgil. Un púgil, la verdad es que de segunda fila, Eduardo Ayala. Y empieza a tener serios problemas con él, porque Julian Jackson, fundamentalmente, que es un noqueador, como hemos dicho, es un púgil que tiene el 91% de sus victorias conseguidas antes del límite y ha disputado 50, aunque de ellos 48 son victorias, 2 derrotas. Y tiene un serio problema cuando no consigue esa victoria en los 2-3 primeros asaltos. Tiene un serio problema, sobre todo con la vista. Este púgil utiliza en la vida normal gafas con una graduación considerable. Tuvo en su día desprendimiento de retina. Entramos en el 7º asalto y ese desprendimiento de retina, del que tuvo que ser operado, pues hace que tenga problemas de visión. De ahí que cuando un púgil se le mueve mucho,
él tenga dificultades para fijar los golpes. Y desde luego sus problemas empiezan a aumentar cuando pasa del tercer o cuarto asalto, porque él no está acostumbrado realmente a pasar de esa distancia. Ahí es donde empieza a tener problemas, y sobre todo cuando se encuentra con un púgil como Eduardo Ayala, que encaja todo el castigo sin pestañear. Y eso quizá desespera un tanto a Julian Jackson, que va buscando continuamente el KO y se olvida pues de hacer un trabajo de demolición, ese trabajo previo, pausado, lento, pero que da buenos efectos pues a estas alturas del combate, en el séptimo, en el octavo asalto. Así pues, de no vencer por KO en el tercer o cuarto asalto Julian Jackson, generalmente ya tiene que ir a la victoria a los puntos, con los consiguientes problemas que eso puede tener. En este caso no deberá tenerlos, puesto que los puntos que le ha restado ya el señor Jay Nady a Eduardo Ayala le dan casi una entera tranquilidad de que tiene una clarísima ventaja en las cartulinas de los jueces. Pero tampoco debe fiarse, porque estos púgiles mexicanos son rocosos, duros, peleones, incómodos, y desde luego nada fáciles de vencer. En este caso no parece que pueda llevarse ningún susto Julian Jackson. El señor Jay Nady ahora para el combate ha pedido tiempo a la mesa. Bueno, un consabido esparadrapo que se ha desprendido del guante izquierdo de Eduardo Ayala. Ahí están reponiendo ese esparadrapo nuevamente. Se pone en marcha el cronómetro y consigue por tanto el séptimo asalto. Saca bien la izquierda recta Julian Jackson, con potencia además. No es un simple llavear para medir la distancia, es algo más que un simple jab. Saca esa izquierda con mucha potencia. De hecho, en muchísimas ocasiones es el camino para la derecha, para doblar con la derecha, una derecha potentísima que suele mandar a los rivales de Julian Jackson a la lona. Ha metido bien ahí el gancho de derecha Eduardo Ayala al cuerpo de Julian Jackson, justamente cuando este se salía de la distancia. Es algo que hace continuamente Eduardo Ayala y que está bien y es una buena táctica, justo cuando se sale el rival de la distancia, cuando en teoría está un tanto más indefenso. Es cuando mejor se puede conectar ahí uno o dos golpes, y si desde luego son con potencia pueden dar un buen fruto. Hemos entrado en el octavo asalto. El combate está pactado bien, no tiene en juego ningún título, como decimos. Lo que pasa que esa táctica de Eduardo Ayala de sacar él uno o dos golpes justo cuando se separa Julian Jackson de él, se sale de la distancia, está bien, salvo cuando es el señor Jay Nady el que está separándoles, cosa que ha hecho en varias ocasiones. Sacar él el golpe cuando está separándoles el señor Nady, ha decretado el break, y eso es lo que le ha costado los puntos que le ha restado en las cartulinas de los jueces el señor Jay Nady. Saca a la izquierda Eduardo Ayala, midiéndole la distancia a Julian Jackson. Se mueven poco, saben que están casi en la distancia, con un pequeñito movimiento de aproximación entran en la distancia, pero ya Julian Jackson tiene problemas, ya le falta velocidad, le falta confianza, quizá el cansancio y la falta de fondo físico ya a estas alturas, y por qué no de confianza en sí mismo, hace que dude en muchas ocasiones antes de sacar la derecha, de lanzarse con esa derecha terrible, que desde luego tiene un poder enorme, como demuestra
su registro profesional de 44 KOs en 48 victorias. Todo eso probablemente le influirá bastante cuando no consigue la victoria en el tercer o cuarto asalto. Difícilmente este hombre ya consigue vencer por KO. Generalmente se va a una victoria a los puntos. Le ha metido en la derecha Julian Jackson. Señor Jay Nady, que está enfadadísimo con Eduardo Ayala. No hace nada más que mirarle, soltarle la mano. Está desde luego realmente enfadado. Y ya no sabe si quitarle más puntos o directamente descalificarle. Fíjense la lucha que se tiene que traer ahí. El señor Jay Nady prácticamente es el tercer contendiente en el combate. Julian Jackson se enfrenta a Eduardo Ayala y Jay Nady a Eduardo Ayala también. A punto estuvo ahí cuando intervino ahora el señor Jay Nady de soltar la derecha. Eduardo Ayala se quedó mirándole extrañado ahí en el árbitro del combate, porque de haber soltado la mano le podía haber cazado a él. Y es que ya eso tiene que estar pensando también el árbitro, el señor Nady, porque en un momento determinado, una de esas manos le puede dar a él y ponerle en la lona. Fíjense la derecha que mete ahí Julian Jackson, que bien busca el hueco por encima del brazo de Eduardo Ayala para llegar hasta la mandíbula del púgil mexicano. Hemos entrado en el noveno asalto. Pues solo quedan ya 6 minutos de combate. 6 minutos para buscar una mano que pueda dar con el rival en la lona, pero sí difícil es para Julian Jackson a estas alturas ya conseguir una victoria por KO. Desde luego prácticamente imposible lo es para el púgil mexicano, para Eduardo Ayala. Plantados en el centro del cuadrilátero los dos púgiles, se va ya literalmente Julian Jackson detrás del golpe, se echa encima de Eduardo Ayala y este no tiene en absoluto ningún reparo, al contrario, le interesa dejar que se eche encima, agarrarle y esperar ahí un par de segundos, tomar aire, y cuando intenta salirse Jackson, pues esa es quizá la baza de Eduardo Ayala, sacar una mano como acaba de hacer ahora, mandar un ganchito al cuerpo, buscar un uppercut arriba, buscando el mentón, buscando siempre sorprender a Julian Jackson, pero la verdad es que carece de la potencia necesaria como para sorprenderle. Que bien ha sacado la izquierda a la contra ahora Julian Jackson. Cuando estaba yéndose hacia adelante había sacado 3 manos seguidas Eduardo Ayala. Echó perfectamente hacia atrás la cabeza Julian Jackson y le recibió bien con la izquierda. Ha metido bien ahora la derecha, también la izquierda ahora recta Julian Jackson. Y ahí se oye claramente como desde su esquina le dicen a Eduardo Ayala que lo amarre, que lo agarre. Y ahí está, el break. Nuevamente, después del break, ha soltado el golpe Eduardo Ayala. Parece que está buscando claramente la descalificación, porque otra cosa es incomprensible. Prefiere tener una derrota ante Julian Jackson por descalificación que a los puntos. La verdad es que no vemos en qué es más honroso una derrota por descalificación que una derrota a los puntos ante Julian Jackson, un auténtico noqueador, pero en fin. Ese es el tipo de combate que está desarrollando Eduardo Ayala, y probablemente Jay Nady ha estado demasiado condescendiente y debería haberle descalificado hace muchísimo tiempo, en vez de estar aguantando y quitándole una y otra vez puntos en las cartulinas. Muy seguro, muy tranquilo Julian Jackson, ya va sacando golpes aislados, buscando, pues eso, con una sola mano mandar a la lona a este hombre, pero la verdad es que eso parece casi una empresa imposible, porque el castigo que ha aguantado este hombre, fíjense ahí cómo se traga a la izquierda de Julian Jackson, a la contra, sigue sacando golpes ahí el ex campeón del mundo, pero le traba bien. Es un experto ahí Eduardo Ayala en agarrar al rival, en enmarañarle,
para que no pueda sacar golpes en esa corta distancia. Entramos en el 10º y último asalto. Los 3 últimos minutos del combate. Julian Jackson probablemente un tanto desesperado. La verdad es que podríamos decir que esta victoria tan pírrica ante un mediocre rival como Eduardo Ayala pues deja a Julian Jackson en una mala situación, o por lo menos no da una imagen demasiado buena de este púgil, que tiene que enfrentarse a Gerald McClellan el próximo 7 de mayo por el título del mundo del peso medio. Pero la verdad es que decir eso sería también un tanto situarles fuera de lo que es la realidad, porque en nada se parece Gerald McClellan, como han podido ver, a este púgil, a Eduardo Ayala. Cuando Julian Jackson se enfrente el próximo 7 de mayo a Gerald McClellan, el combate durará los segundos que tarde en llegar el primer golpe. Eso casi con toda seguridad. El que tenga la suerte de conectar el primer golpe, o bien Jackson o bien McClellan, va a ser el que ponga en la lona y probablemente se lleve en ese momento la victoria por KO. Desde luego, lo que sí está claro es que ese combate no va a llegar al límite. El combate entre McClellan y Jackson puede durar, volvemos a repetirlo, lo que tarde en llegar la primera mano. Todo lo contrario que en este caso ante Eduardo Ayala. La verdad es que Julian Jackson pues ha visto cómo su dinamita se le mojaba. Este púgil es rocoso, durísimo, se ha tragado todo. Y en fin, aquí está, aguantando 10 asaltos a un prestigiosísimo ex campeón del mundo, a Julian Jackson, un hombre que, como decimos, a lo largo de su carrera se ha enfrentado siempre a lo más granado, a los más duros y a los mejores. Hemos dicho que se ha enfrentado, pues, así, 2-3 nombres rápidamente: a Mike McClellan, a Inchul Baek, a Francisco de Jesús, a Terry Norris, a Errol Graham y a Gerald McClellan. Ahí es nada. El señor Jay Navy, la verdad es que se está ganando el sueldo en este combate. Pues fíjense cómo puede saltar la sorpresa en cualquier momento. Qué derecha ha metido ahí el púgil mexicano Eduardo Ayala. Le ha aflojado incluso las piernas a Julian Jackson. Durante 2 segundos Eduardo Ayala le ha visto con las piernas flojas a Julian Jackson, de ahí que se esté lanzando ahora como un poseso a mandar todo lo que tiene. Y fíjense, termina casi en plan campeón, después de haber hecho un combate tan mezquino como el que ha hecho este púgil mexicano. Ha terminado casi dándole un susto a Julian Jackson. No obstante, sin problema, la victoria de los puntos para Julian Jackson.